Buenas tardes. Hola a todas y a todos. Pues tiene razón Teresa, no ha sido fácil venir. Parece que había quien no quería que nos juntáramos. No quería, no. Y viendo lo que tengo delante, lo entiendo. Os diré, a mí no me tienen mucho miedo, pero a vosotras sí. A vosotras sí. Pensándolo bien, a vosotras y a mí, juntos, nos tienen más miedo todavía. Esa era la razón. Pero quería venir, he hecho esfuerzos por venir, me he empeñado en venir y aquí estoy. Así que aquí estoy, sí. Ya sabéis que soy bastante cabezota. Lo primero que toca es, no obstante, mi cabezonería por estar aquí es dar las gracias, Teresa. Gracias por la invitación. Es un placer, es un honor para mí estar hoy aquí. Me permite dar las gracias por la invitación y dar las gracias por algo que me parece más importante que la invitación, que es el trabajo. El trabajo día y día que hacéis, reivindicando, proponiendo, haciendo otra cosa distinta de quejarse, que es lo que le gusta mucho a la gente en nuestro país, proponiendo, tomando medidas, resoluciones, juntándoos para ser más fuertes, como decía el vídeo. Por tanto, mi agradecimiento por todo lo que hacéis por las mujeres en el mundo rural, por todo lo que hacéis por el mundo rural y por todo lo que hacéis por España, porque al final, como señalaba Teresa, es una necedad prescindir de las mujeres en el mundo rural y en general en nuestro país. Por tanto, mi agradecimiento. Este es el sentido profundo de mi presencia de aquí. Daros las gracias de corazón por todo lo que venís haciendo, que es mucho en vuestra joven historia. Gracias de verdad a FADEMUR por todo ello. A todo esto, por cierto, se llama utilidad pública. Esto que hacéis se le llama utilidad pública. Lo digo por si alguien quiere mirar el derecho administrativo, ahora que les gusta tanto. Utilidad pública, que es justamente aquello que las administraciones públicas tienen que subvencionar, a lo que tienen que ayudar. Y, por tanto, está bien que ayuden a las asociaciones que hacen cosas de utilidad pública. Es su obligación. Y hacerlo sin discriminación. Piensen lo que piensen y les digan lo que les digan, porque ese es el papel de los responsables. Soportar lo bueno y lo malo, las dos cosas, pero trabajar con el boletín oficial del Estado de la Comunidad con un sentido de neutralidad exquisita. Se subvenciona aquello que colabora con el interés general, te guste o no te guste. Es así, Teresa, como hay que trabajar. Así es como hemos trabajado nosotros, al menos así como lo he hecho yo en la Administración, que he trabajado muchos años. Venir aquí a hablar de discriminación en el mundo rural me parece una ociosidad. Lo sabéis mejor que yo, muchísimo mejor que yo. Pero es verdad que hay medios de comunicación y quizá también tiene sentido que lo oigan de mi parte, de parte de un responsable político. Es verdad que la lucha de las mujeres en España por la igualdad viene desde hace bastante tiempo. Ha sido, está siendo y será muy dura, porque esto no ha hecho más que empezar. Es verdad. Pero es verdad que si dura es la lucha en el mundo urbano, durísima es la lucha en el mundo rural. Mucho peor, porque hay más machismo, porque es mucho más difícil encontrar un empleo si se es mujer en el mundo rural que en el mundo urbano, mucho más difícil, porque es más difícil conciliar, mucho más difícil, porque esa paradoja que se produce en las ciudades, una paradoja difícilmente soportable, y es que hemos conseguido que las mujeres se incorporen al mundo laboral, pero mira por dónde siguen teniendo que hacer lo que hacían antes y ahora lo que hacen es dos trabajos. Esa paradoja es casi la regla común en el mundo rural. Por todo eso es mucho más difícil. Eso da mérito a vuestro trabajo y eso da sentido a mi presencia hoy aquí. Estoy con vosotras en esa lucha. Estoy con vosotras en esa lucha. En la lucha por la igualdad en el mundo rural, por la igualdad en general entre hombres y mujeres, pero especialmente en el mundo rural. Y es verdad, lo decía Teresa, lo dice el vídeo. No compara, el vídeo no hace una comparación de lo anterior, pero es verdad que hay una comparación. Cuando ves las imágenes ves las cosas distintas, me lo decía
alguien que estaba a mi lado. Fíjate, Teresa, fíjate cómo es de diferente. Es verdad. Y es verdad que si echamos la vista atrás, pues muchas cosas han cambiado, muchas en nuestro país. Y yo siento tener que decirlo, pero lo que voy a decir es exactamente lo que pienso. Han cambiado siempre de la mano de los mismos. Y es verdad que fue un gobierno de Felipe González el que acabó con los residuos franquistas en la legislación que hacía desigual a la mujer y al hombre en nuestro país. Y es verdad que fue un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que pegó un impulso definitivo a esa igualdad entre hombres y mujeres. Es así, es cierto. Entre otras cosas, con una ley a la que también se refería Teresa, la ley contra la violencia de género, que, fijaros, ha funcionado. Es cierto que no hemos conseguido todos nuestros objetivos. Es cierto. Este año llevamos, si no me falla la información, y fijaros que la sigo día a día, 51 mujeres que han perdido la vida por la violencia machista. 51, son muchísimas. Pero quiero deciros, porque muchas de vosotras habéis estado detrás de esta ley, quiero deciros que además de esa realidad, que es muy dura, contra la que hay que seguir luchando, que demuestra únicamente que queda muchísimo por hacer, debajo de esa realidad de las mujeres que mueren todavía a manos de voluntades machistas, debajo de esa realidad hay muchas mujeres que han conseguido salir de la opresión y de la persecución en sus hogares gracias a esa ley. Que hay muchas mujeres que han perdido el miedo, que hay muchas mujeres que han denunciado, que hay muchas mujeres que hoy son sencillamente más libres porque, entre otros, hicimos una ley que las hace más libres. Por tanto, esa es una ley importante, que no ha acabado ni ha rendido sus frutos, que queda mucho por hacer, pero qué duda cabe que está ahí. Como la ley de igualdad, que es verdad que ha puesto un jalón en una lucha, repito, la de las mujeres por la igualdad que lleva ya mucho tiempo y a la que le queda, desgraciadamente, mucho por delante, porque queda mucho por delante y de eso quiero hablar hoy aquí. Y una ley a la que se refería Teresa, junto con la del desarrollo rural sostenible, la ley de la titularidad compartida, que es una ley que viene a resolver una injusticia histórica en nuestro país, según la cual el 81% de las mujeres en el mundo rural trabajan y, sin embargo, sus propiedades, las suyas, porque son suyas, estaban a nombre del 71% de sus maridos. Esa es la realidad de los datos. Y con esa realidad hemos acabado. Y hemos hecho una ley que es esencialmente justa y que lo que hace es, si me permitís la expresión, sacar de la clandestinidad, de la invisibilidad a muchas mujeres que trabajaban de sol a sol en el mundo rural y que no tenían ni titularidad, ni derechos, ni prestaciones, ni nada. Esa es la verdad de una ley que lo único que lamento es que haya tardado 30 años en hacerse realidad, pero que hoy es una realidad gracias a un Gobierno que tiene unas siglas y tiene unas ideas que defendemos un día detrás de otro. Hemos avanzado mucho, pero qué duda cabe que queda mucho por avanzar. Y he venido aquí a hablar un poco de futuro, y a deciros que esa preocupación que ha estado presente en todos nuestros programas electorales y en la acción de nuestro Gobierno, sigue presente en mi programa electoral y, si los españoles me dan su confianza, en el Gobierno que yo presida. Presente. Y presente, os lo explicaré ahora, es el día a día, porque esto de la igualdad hay que pelearlo y vosotras lo sabéis muy bien día a día. Es verdad que el mundo de la mujer rural se mueve en un triángulo. Tiene que ver con la política agraria, tiene que ver con la política de desarrollo rural, tiene que ver con las políticas de igualdad. Es un triángulo en el que se mueve y en ese triángulo hay que medir los programas de los partidos. Y nosotros nos vamos a preocupar por la política agraria, faltaría más. Sabemos que es una política estratégica, que es miope pensar que la política agraria no es una política estratégica, que es verdad que fija población, que es verdad que es una política que abastece de materias primas insustituibles a los países, entre otros a Europa, que es verdad que crea empleo y además un empleo que no es deslocalizable, que es verdad que ayuda a preservar nuestros espacios naturales. Es una política fundamental, la agraria y la ganadera. Por eso os tengo que decir aquí, porque está estos días en la prensa, que el comisario europeo ha presentado una PAC que es un profundo error, un lamentable error. Un error, además, que no va a salir adelante, entre otras cosas porque no tiene el apoyo de España, pero tampoco de Francia, ni de Alemania, ni de Italia, ni de Polonia, que ya nos hemos preocupado los españoles de juntar a todos los países que se sienten agredidos por una propuesta de PAC que es sencillamente intolerable y que se va a retirar.
os aseguro que esa política no va a salir adelante, entre otras cosas, porque, como le decía yo a Teresa, en las 1000 páginas, del texto de esa política no se menciona una sola vez la palabra mujer, entre otras cosas porque es injustificadamente desigualitaria. Por tanto, es una PAC que no va a salir. Ya os lo digo, que no resuelve ninguno de los problemas que tiene el campo, la política agraria, la agricultura y la ganadería en Europa, y sobre todo que no ve las cosas con perspectiva. Es que Europa tiene que darse cuenta que para nosotros, para los europeos, producir alimentos es estratégico, que se están desarrollando países que mandaban alimentos a Europa que ya no los van a mandar y que acaba siendo un problema de seguridad alimentaria tener una agricultura fuerte y poderosa que nos autoabastezca, que esa es una necesidad estratégica en Europa. Y eso os afecta naturalmente a vosotras, a las mujeres que trabajáis en ese mundo. Como os afecta a la política de desarrollo rural. Y sabéis que esa política de desarrollo rural y la política agraria remite a palabras que son fundamentales, se han mencionado y algunas están reflejadas también en el vídeo, a la innovación, al cooperativismo, juntar, sumar, para defender vuestras rentas, a la formación. A todas esas cosas nos referimos en nuestro programa electoral. Pero sobre todo, y con esto quiero ir acabando, nos referimos a la igualdad. A eso sí que nos vamos a referir una y otra vez, a la igualdad. En un doble sentido. Decía también Teresa, el estado del bienestar, el estado social nos afecta. Y es verdad, cuando se cierra una escuela, quien primero sufre es la mujer. Cuando se pone en cuestión la ley de la dependencia, quien primero sufre es la mujer, porque la ley de la dependencia es cierto que ha permitido que 1,5 millones de españoles tengan hoy una ayuda para valerse por sí mismos. Pero vosotras sabéis, que debajo de ese 1,5 millones de españoles había millones de mujeres que atendían a aquellos que no podían valerse por sí mismos. Es, ante todo y sobre todo, una ley que predica y propone la igualdad entre hombres y mujeres. Y cuando esa ley se cuestiona, y cuando se cuestiona la educación pública, y cuando se cuestiona la sanidad pública, lo que se está cuestionando al final es la igualdad entre los hombres y las mujeres, porque todos sabéis que cuando no hay beca de comedor y el niño tiene que ir a comer a casa, es la mujer quien tiene que atenderle, que cuando no hay una ley de dependencia y no hay una ayuda, es la mujer quien se queda en casa, que cuando hay un problema de horario escolar es la mujer quien tiene que llegar antes a casa, que cuando hay un problema de transporte escolar es la mujer la que se tiene que preocupar de llevar a su niño a la escuela. Eso es así. Por tanto, si la política de bienestar es una política imprescindible para el Partido Socialista, tengo que deciros que lo es desde la perspectiva general y también desde la perspectiva de la igualdad, porque cada vez que se ataca al Estado social, se está atacando a la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es una realidad. Y a eso nos vamos a oponer, con firmeza. Están tratando de explicarle a la gente una y otra vez, de asociar el desarrollo económico o la salida de la crisis con los recortes sociales en salud, en sanidad y en educación. Y os quiero decir que es una rotunda falsedad, que quien dice que lo que hay que hacer para salir de la crisis es recortar la sanidad y la educación pública, lo que está es diciendo una rotunda falsedad y, sobre todo, está atacando algo fundamental, que es la igualdad de oportunidades en nuestro país. Y eso, tengo que deciros con rotundidad, que no lo vamos a tolerar. Nuestro programa va a llevar propuestas para defender la educación pública y la sanidad pública. La educación pública porque es aquella a la que llevan sus hijos las familias que solo tienen educación pública, y la sanidad pública por la misma razón, porque es lo que permite dar a los ciudadanos tranquilidad, la mayor tranquilidad que puede tener un ciudadano, que sabéis cuál es, aquella que nace de saber que si te pones enfermo alguien te puede cuidar y además lo va a hacer de forma gratuita. Sanidad y educación. A eso vamos a dedicar una parte de nuestro programa, a decirle a la derecha que no, que hay líneas rojas que no vamos a traspasar ni vamos a permitir que se traspasen, que no, que con nosotros habrá sanidad y educación para todo el mundo, que es probable, que es seguro, que no vamos a engañar a la gente, Teresa, no vamos a engañar a la gente, no le vamos a decir a los ciudadanos que no tienen empleo que el día 21 de noviembre lo van a tener. No es verdad, quien se lo diga les miente, pero sí les vamos a decir que vamos a querer ese empleo y que, en todo caso, en tanto tienen ese empleo, tendrán ayuda del Estado con desempleo, tendrán una sanidad para su familia y una buena escuela para sus hijos. Eso sí que lo vamos a comprometer firmemente con nuestros ciudadanos. Y termino ya. Y sabéis lo más importante de todo. Lo más importante, que es de lo que vengo hablando estos días en campaña electoral, lo más importante es que consigamos que estas leyes que hemos llevado al Boletín Oficial del Estado se cumplan. Porque con las leyes de igualdad pasa que están antes en el BOE que en la realidad.
que es más fácil cambiar el boletín que cambiar la realidad, que es mucho más fácil poner leyes en blanco y negro que cambiar la práctica de la gente, su cultura, sus usos, la forma en la que tratan a sus mujeres o la forma en la que tratan a sus empleadas, que es mucho más fácil cambiar el boletín que las costumbres de las personas. Y lo que vamos a hacer en esta legislatura, si los españoles nos dan su confianza, es seguir trabajando día a día por la igualdad, es hacer política por la igualdad, es conseguir que las mujeres no estén al lado nuestro, sino en nuestro lugar. Se llama empoderamiento, es pelear por las mujeres para que las mujeres puedan dar más poder a otras mujeres. Eso es lo que vamos a hacer. Y para eso es para lo que os pido vuestra ayuda. No voy a pediros el voto, no puedo ni debo, pero estoy seguro, no puedo ni debo, no estamos en campaña electoral. No lo voy a hacer. Os voy a pedir algo más importante. Algo más importante, ya sé que algunas me lo vais a dar, sí. Ya lo he notado, ya lo he notado. Pero no, os voy a pedir algo más importante, de verdad, más de fondo. Os voy a pedir que no paréis, que no cejéis, que no paréis, que como te pares en la política de igualdad, ¿sabéis qué pasa? Que se retrocede. Que no paréis, que estéis ahí con nosotros, animándonos, empujándonos. Os necesitamos, ¿sabéis para qué? Para ser más justos. Para eso os necesitamos y para eso os pido, para eso sí que sí vuestra ayuda. Gracias por escucharme, gracias por invitarme, que os vaya muy bien, que tengáis mucha suerte, vuestra suerte es la nuestra. Muchas gracias a todas.